Bueno, continuamos en este video para explicarles un poquito acerca de las principales clases de la librería LANC, ¿no? De la biblioteca de clases Java. Como pueden ver, aquí tenemos algunas de las clases, como Boolean, por ejemplo. Esta clase en realidad es una clase que nos permite manejar tipos de datos lógicos, ¿no? Es decir, nos permite manejar el tipo de dato primitivo boolean, este que está con minúscula, ¿no? Entonces, es una clase que va a tener algunos métodos asociados para manejar este tipo de dato primitivo booleano, ¿no? Que ustedes, como ustedes ya saben, solamente puede tener dos valores, verdadero o falso, pero tiene que estar expresado en inglés, ¿ya? True o falso. Acá tenemos la clase double, ¿no? Que es también, que se corresponde con el tipo de dato primitivo double, ¿ya? Y básicamente acá vamos a ver, porque sí lo vamos a utilizar más adelante. Esto nos permite hacer, por ejemplo, algunas comparaciones entre este tipo de datos y sobre todo nos permite hacer, por ejemplo, conversiones, ¿no? Conversiones a otros tipos de datos numéricos utilizando métodos. También tenemos esta clase float, ¿no? Esta clase integer, que también los métodos que vamos a utilizar más adelante los vamos a hacer con fines de conversión, ¿no? A diferentes tipos de datos numéricos. Tenemos también la clase mat, como creo que ya les dije anteriormente, tiene un conjunto de métodos que nos permiten hacer operaciones matemáticas y la clase string, que es muy utilizada para el manejo de cadenas de caracteres o tipos de datos alfanuméricos. Porque recuerden, el lenguaje de programación Java no tiene un tipo de dato primitivo que permita manejar caracteres alfanuméricos, como nombres de personas, por ejemplo, o direcciones. No hay un tipo de dato para eso en Java. Entonces, lo que hay es una clase y la clase se llama string, ya lo hemos estado utilizando. Y miren que justamente por tratarse de una clase es que la primera letra de la palabra empieza con S. Y eso también es algo muy importante que yo me he ido dando cuenta en la práctica que hemos realizado en esta actividad de aprendizaje, que muchos han escrito de repente el nombre de la clase, lo han escrito todo con minúsculas, ¿no? O todo con mayúscula. Entonces eso no es correcto. No es que el programa no lo va a aceptar el nombre, fíjense, no es eso, sino que es una práctica, una buena práctica, un estándar de programación que se sigue para nombrar una clase. Y ojo, no solamente es una práctica o un estándar utilizado para el lenguaje de programación Java, también está utilizado para otros tipos de lenguajes de programación que siguen el estilo de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, cuando ustedes utilicen otros lenguajes de programación orientada a objetos, las clases también lo tienen que definir siempre la primera letra con mayúscula, ¿no? Eso, aunque parezca mentira, hace mucha diferencia, porque solamente con ver el nombre podemos diferenciar, por ejemplo, acá, si se trata de un tipo de dato primitivo, cuando está escrito todo con minúscula, o si se trata de una clase, ¿no? Ahí está. Y demás está decir, pues el tipo de dato primitivo, por ejemplo, boolean, float o int, no tiene métodos, no tiene ningún método asociado. Pero si está definido como clase, es decir, con la primera letra en mayúscula, pues ahí sí vamos a encontrar un conjunto de métodos, ¿no? Ya estamos hablando de otra cosa. Bueno, aquí en esta tablita hay algunos ejemplos del uso de las clases. Por ejemplo, de la clase integer. Como pueden ver aquí, ¿no? Integer tiene métodos que nos permiten justamente convertir una cadena, porque esta es una cadena, miren,
Ustedes se fijan acá, esta S, ¿ya? Es una cadena, ¿no? Porque es de la clase string, pero es una cadena de números. Es más, todo lo que son tipos alfanuméricos, yo les mencionaba que deben estar entre comillas dobles. Al ser una cadena alfanumérica de números, pues puede ser convertida perfectamente a un entero, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta clase integer lo que está haciendo es construyendo un objeto, ¿no? A partir de esta cadena de números, ¿no? También acá hay un método interesante. Este es el con el que estos métodos son los que vamos a trabajar más adelante. Ahí lo recordaremos nuevamente. Por ejemplo, parseInt. ParseInt es un método de la clase integer que nos permite convertir una cadena de caracteres numéricos, como ven acá, a un tipo de dato primitivo entero. Miren, este de acá, este int, es el tipo de dato primitivo, ¿no? Y este de aquí, esta de acá, es la clase integer, convirtiendo a través del método parseInt esta cadena de datos numéricos a entero. Acá tenemos un método que hace lo contrario, ¿no? Aquí, básicamente, lo que está haciendo es, a partir de un string, ¿no es cierto? Lo que está convirtiéndolo es a una clase, ¿no? Aquí está convirtiendo no a un tipo de dato primitivo, sino está convirtiendo a una clase, una cadena que es del tipo string, ¿no? Una cadena numérica del tipo string. Ahora, ustedes de repente me dirán, pero todas las cadenas se pueden convertir a números. No, definitivamente no. Todas las cadenas alfanuméricas no. Por ejemplo, si yo le pongo una A aquí en medio de esta cadena de números, ya no, pues ahí me va a arrojar un error, ¿no? Entonces, esto nos sirve solamente para cadenas alfanuméricas compuestas por números, pues. Inclusive no podemos poner ni espacio acá, hay que tener cuidado, ¿no? Porque el espacio también es considerado un carácter alfanumérico, ¿no? Es decir, es un carácter vacío. Si nosotros queremos convertir, por ejemplo, así esta cadena de números, ¿no? Pero que está separado por espacios, también nos va a arrojar un error, ¿ya? Acá no funciona, por ejemplo, la separación de miles. Yo no le puedo poner, si yo le pongo una coma, por ejemplo, probablemente y quiero transformarla a un entero, no me lo va a dejar. No lo va a dejar porque esa coma lo está, digamos, no lo va a considerar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado acá. Bueno, otra clase muy interesante que vamos a empezar a utilizar, esto sí ya desde la próxima actividad, la última actividad de aprendizaje que nos falta, es la clase Math. La clase Math, como su nombre lo indica, pues tiene métodos que nos permiten hacer operaciones matemáticas, y realmente nos ahorran bastante el trabajo y son, digamos, son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el método ABS, ¿no? Si más o menos ustedes se ponen a pensar y lo relacionan con lo que conocen, pues este es un método que nos va a devolver el valor absoluto de un número, ¿no? Que ya, bueno, ustedes ya saben a qué se refiere. Tenemos acá tres métodos, estos de acá, SAIL, FLOOR, ROUND, que nos permiten redondear. Ya lo vamos a ver también de repente con ejemplos, lo vamos a ver más adelante estos métodos, muy interesantes porque nos permiten redondear de diferentes maneras, ¿no? Tenemos el método SQRT, ¿ya? Este es un método que nos devuelve la raíz cuadrada de un número. El método POW, que devuelve un número elevado a un exponente, ¿ya? Mejor dicho, este método POW hace la potenciación de un número, ¿no? Realiza la operación de potenciación. Tenemos los métodos MAX, MIN, que devuelven el mayor valor de dos números, el menor valor de dos números, ¿no? Y funcionan, pues, todos estos, si ustedes se dan cuenta,
funcionan sobre tipos de datos numéricos, ¿no? También está este que es muy interesante para hacer juegos, por ejemplo, se utiliza mucho. Devuelve números aleatorios. Esta de acá, este método random, que es muy interesante también, ¿ya? Bueno, llegado el momento, también hablaremos un poco más de él, cómo se generan números aleatorios. Y también tenemos otras, más que todo que tienen que ver con el aspecto de la trigonometría. La verdad es que esto no lo vamos a ver nosotros, para serles sincera, porque, por ejemplo, acá tenemos cosenos, senos, tangentes, arcotangentes, ¿no? Que obviamente son muy interesantes de repente para ciertas personas, para ciertos programadores que requieren entrar o hacer aplicaciones en este campo de la trigonometría, ¿no? Tenemos también lo que son logaritmos, ese tipo de cosas. Nosotros más bien más adelante vamos a centrarnos un poco en los métodos más generales, tal vez que podamos utilizar de la clase Math, ¿no? Como son, por ejemplo, lo que son el redondeo de números, ¿no es cierto? O el manejo de la raíz cuadrada, la potenciación, ese tipo de cosas. Finalmente, en esta separata termina con algunos ejemplos de los métodos de la clase Math, ¿no? Aquí, si ustedes lo analizan un poquito, pueden ver, eh, pueden darse cuenta a través de estos ejemplos qué es lo que hace, ¿no? Qué es lo que hace cada método y cómo se utiliza, miren, ¿no? Es muy importante, como ya lo hemos visto, ya lo han visto, ustedes mismos lo han hecho, a lo menos los que han tenido su computadora. ¿Cómo se hace el llamado a un método? Básicamente escribiendo el nombre de la clase, por ejemplo, en este caso la clase es Math, poniendo un punto y haciendo referencia al nombre del método, ¿no es cierto? Y ya ven que el método, como ya les he explicado también, ¿no? Tiene parámetros. Algunos tienen parámetros, como este, por ejemplo, mathsale. Su parámetro es uno solo, es decir, va a ser un número, ¿ya? Básicamente, pues si va a redondear, tiene que ser pues un número decimal, que tenga su parte decimal, ¿no? Porque ese es el propósito, hacer redondeo, ¿no? E igual para floor. En el caso de matplotlib, por ejemplo, matplotlib, es decir, el método POW de la clase Math, tiene dos parámetros. Dos parámetros que uno va a ser la base, ¿ya? Y el otro va a ser el exponente. Por ejemplo, queremos sacar digamos, la potencia de 2 elevado a la 4, por ejemplo. La base debe estar acá, el número 2, como primer parámetro de este método, y el exponente 4 debe ser el segundo parámetro, ¿no es cierto? Entonces, estos trabajan con datos de tipo numérico. Aquí sí puede ser entero, puedes también poner hasta números reales, ¿no? Eso sí tengan en cuenta aquí, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso del método max, el método max de la clase Math, ¿ya? Miren, tiene dos parámetros, ¿no? Porque fíjense qué dice qué cosa dice en la definición. Devuelve el mayor de 2 entre dos valores, dice. O sea, va a devolver el mayor de dos números ingresados, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues los parámetros que necesita este método son los dos números, ¿no? Para que pueda devolver el mayor de esos dos números. Ya, chicos, entonces creo que ya, como hemos visto justamente cómo se construyen clases, cómo se hacen los métodos, ya ustedes pueden entender, ¿no es cierto? Cómo lo llamamos, cómo lo aplicamos. Bueno, entonces, eso sería, esta separata es la última separata de nuestra actividad número 4. Con ella lo terminamos y bueno, de acá voy a evaluar también ya nuestra última, prueba objetiva para terminar esta actividad.